É com muita alegria que hoje eu recebo a professora doutora Adriana Schuren, que é professora de literatura latino-americana da Faculdade de Letras da Universidade de Leiden, na Holanda, onde também fez sua formação em literatura latino-americana e escreveu sua tese de doutorado sobre o impacto sociopolítico dos romances de Manuel Escorza. Sua pesquisa atual se concentra nos estudos de materiais escritos que retratam a população indígena da região dos Andes. Além disso, a desconstrução das estratégias no processo de construção da imagem do índio, entre aspas, é a linha-chave de suas análises. Atualmente faz parte da Comissão de Gestão do iComics, que é uma rede de pesquisadores que estudam histórias em quadrinhos ibéricas e a sua relação com os profissionais e a indústria especializada neste gênero. Este projeto é financiado pela Comunidade Europeia. E para o recorte de hoje, focaremos no seu estudo voltado para a alteridade nas histórias em quadrinhos, nas quais o conceito de identidade e representação são temas centrais. Adriana, muitas gracias por ter aceptado a invitação. Me quedo muito contenta de poder falar de temas tão importantes para a Latinoamérica. Muito obrigada, Adriana. Eu inicio essa conversa com a primeira pergunta. Como iniciou o seu interesse pelas histórias em quadrinhos? Bien. Muchas gracias por invitarme, Nena, y por querer conversar conmigo sobre mis temas de investigación. Precisamente es muy especial esta vez empezar a hablar por los cómics o las historietas, porque esa es una de las líneas por las cuales investigo la representación. ¿Cuándo empezó este asunto? Bueno, yo soy hija de dos profesores de literatura que constantemente me educaron con cuentos, con novelas. Crecí, por ejemplo, con los cuentos populares rusos y, por lo tanto, era bastante clásica la formación que tuve de chica. Pero claro, en el momento en que salí a la calle, encontré ahí, descubrí las historietas que en el caso del Perú, en los Andes, donde yo vivía, en Huancayo, se presentaban en una tira todos los cómics ahí colgados, y si tú pagabas una determinada cantidad, podías sentarte a leer los cómics. Por supuesto, un día mi padre me encontró ahí, y no le gustó nada la idea de que me dedicara a leer historietas. Entonces, bueno, también hay que verlo en contexto, era la época de la influencia del gobierno militar del Perú, un gobierno socialista que estaba luchando fuertemente contra la injerencia de imperialista, como le llamaban, vía inclusive las historietas. Por lo tanto, mi padre, animado por toda esta forma de pensar, y había leído, por supuesto, toda esta producción de Ariel Dorfman para leer al Pato Donald, ¿no? Esas eran las épocas. Entonces me prohibió las lecturas de cómics, ¿no? Y claro, se me quedó un poco la inquietud sobre esos tiempos, y supongo que como a toda criatura, cuando le impides algo, precisamente le despiertas la curiosidad. Y se me quedó esa idea desde ese entonces, y después en el futuro noté mucho interés mío por cómics, por historietas, hasta que descubrí, cuando estaba realizando mis estudios con documentos coloniales, y ahí vi las primeras imágenes de las representaciones de los indígenas en América Latina, me di cuenta que eran idénticas a la de las historietas, ¿no? Y entonces hice la conexión y dije, ¿cómo
es posible que las representaciones de los habitantes americanos del siglo XV que se le vendieron a Europa todavía sean las mismas y sigan siendo muy populares. Y ahí nació más o menos mi deseo de también empezar a investigar las historietas. Que ótimo. A infância, né? A gente sempre retorna à infância, né? Olha que delícia, Adriana. E essa questão da alteridade, essa sua pesquisa que sempre traz uma questão muito importante, né? Como que passou a fazer parte dos seus estudos? Em que momento que você se interessa por essa temática, pela temática do outro, né? Yo creo que cuando llegué a Holanda por primera vez me di cuenta que uno viviendo en su propio país nunca realmente se ve motivado a reflexionar sobre tu propia identidad, cómo te definirías, cómo te ves, ¿no? Precisamente probablemente porque la mayoría de las personas son parecidas a ti, ¿no? Entonces hay cuestiones de racismo, hay cuestiones de discriminación, pero como que uno no lo siente con la fuerza con que lo sientes cuando sales del país y te enfrentas efectivamente con una otra imagen, con un otro muy distinto de ti, que te ve con otros ojos, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a Holanda por primera vez, enfrenté eso precisamente. Por primera vez, la gente completamente diferente a mí me preguntaba, ¿y tú cómo te defines? Y entonces, por primera vez, te preguntas, ¿cómo me defino? Soy como soy, ¿no? Pero claro, precisamente lo entendí en el contexto de que estabas en un ambiente completamente distinto, ¿no? La gente era blanca, de ojos azules, rubios, altos, de otra construcción física. Y por supuesto, para ellos yo me veía completamente distinta. Entonces tuve que por primera vez empezar a elaborar o a reflexionar sobre esta idea, ¿no? Cómo soy, cómo me defino. Porque aparte de eso también te confrontas con que si tú no respondes esta pregunta, la gente ya tiene lista una respuesta, ¿no? Tiene una serie de elementos estereotípicos muy bien preparados con los cuales creen conocerte, ¿no? Entonces ahí se produce ese elemento de resistencia, ¿no? Yo no me reconozco en alguno de los estereotipos que se manejan sobre mi país, sobre el tipo de poblador de la zona de donde vengo, sobre cómo nos comportamos, qué elementos culturales tenemos. Entonces, en ese enfrentamiento es que me di cuenta y me interesó el asunto de la construcción de este discurso identitario. Y precisamente era el momento en que casi terminaba mis estudios, entonces empecé a dedicar mis primeros papers a este tema, luego la tesis de bachelor, ¿no? Estudié en una revista peruana de los años 60 y 70 cómo se construía la definición del Perú, ¿no? Y luego ya en la tesis de doctorado analicé cómo se construía la imagen de lo que se llama indígena en estas novelas de Manuel Escorza, ¿no? Que precisamente nacía de una definición ya, ¿no? Que la manera en que se describían las luchas campesinas era considerado fantástico, ¿no? Fantástico en el sentido de que tenía exageraciones, los líderes de las revueltas campesinas eran un hombre que veía en la oscuridad, un hombre que no dormía, características que suenan efectivamente fantásticas. Pero yo veía, si lo miras desde la otra perspectiva, la perspectiva indígena, podría estarse refiriendo a otras características muy reales y en ese sentido mucho más políticas, porque estás hablando entonces de una manera de concebir la revuelta o la subversión de las estructuras desde otra perspectiva. Entonces, a eso dediqué mi investigación de doctorado. Sim. Adriana, e quais os escritores que lhe ajudaram a fundamentar essas pesquisas? Bueno, dependía de cuál era el material que estaba tratando, ¿no? Por ejemplo, cuando trataba de las imágenes, me basé en la imagología, ¿no? Que era la primera teoría que trabajaba con imágenes, con representaciones. Para otros traté el historicismo, ¿no? Para otros la cuestión
postcolonial. Entonces dependía más o menos de si estaba trabajando con novelas, si estaba trabajando con documentos coloniales o con historietas. En el caso de las historietas, por ejemplo, que es lo que hoy hablamos, pues la imagología es la teoría que más me ayudó, con la que más con la que empecé, digamos. E falando das historietas, das histórias em quadrinhos, eu gostaria de saber, quando você trabalhou com o Tintim, quais foram os resultados das suas análises? La ventaja de la imagología es que precisamente nace en un momento en que estaban muy de moda, después de la Guerra Mundial, los nacionalismos, ¿no? Y precisamente como un intento de alejarse de eso, es que entiende las construcciones de las imágenes nacionales inclusive como una construcción. O sea, lo que estudia no es la esencia de los nacionalismos o de las identidades, de las otredades, sino lo que estudia es cómo se construyen, y cómo se construyen inclusive como recursos narrativos, ¿no? Y eso es precisamente lo que me interesaba. Entonces, lo que me provee, lo que me presta la imagología son una serie de perspectivas, ¿no? Es decir, trabajo número uno con imágenes. Las imágenes están relacionadas con un tiempo, con un determinado contexto social, y nos llevan necesariamente a, no tanto a la imagen que se crea, sino también a qué es el imaginario de la persona que plasma esas imágenes, hasta qué punto se puede ver reflejado eso también. Entonces eso es lo que me interesa en Tintín, ¿no? Ves, no solamente Tintín es un clásico precisamente por la manera tan precisa en que Hergé dibuja las imágenes, crea los contextos, entonces la gente siente tentada a decir, es tan parecido a la realidad, pese a que son historietas, que eso tiene un impacto de decir, es más veraz, ¿no? Y eso era lo que yo quería investigar, efectivamente, hasta qué punto hay veracidad en las imágenes. Entonces lo que veía, y esto viene de la cuestión de las crónicas de Indias, que prácticamente la división, puedes hacer una división entre los elementos, ¿no? Los elementos que construyen el discurso sobre el Perú, en este caso, porque es Tintín en el Perú, son, por ejemplo, un paisaje muy exuberante, muy rico, muy deslumbrante, pero a la vez medio peligroso, ¿no? Con una serie y viene el otro elemento, de animales, una fauna deslumbrante en el sentido de que es excesiva, ¿no? O es muy grande, o es muy desconocida, o son animales extraños, ¿no? Puedes hacer una lista de los animales que están en el Templo del Sol, que son extraños para el contexto occidental, ¿no? Hay tapires, hay unas boas gigantescas, está el cóndor, está el oso hormiguero, es decir, toda una variedad que recuerda el asombro de los viajeros del periodo colonial cuando se encontraban con estas apariciones, ¿no? Y todo eso va creando un contexto completamente fascinante. Y luego vienen los seres humanos, ¿no? Pintados o descritos más o menos con la misma visión exótica, ¿no? Es decir, no se les entiende, tienen una manera de comportarse que es completamente desconocida, opuesta a la manera en que se comporta Tintín, y que tienen algo escondido que es muy valioso para los ojos occidentales y que es el oro, una serie de cuestiones que ocultan estas riquezas. Entonces mi conclusión es que el afán de presentar todo este ambiente, presentar al Perú, el Perú es los incas a propósito en Tintín, ¿no? El afán de presentar de esta manera es despertar en el lector occidental una sensación muy antigua, que es una sensación muy primitiva, podemos llamar hasta cierto punto, de resolver el enigma, ¿no? de lanzarse a la aventura, pero no simplemente con la posibilidad de que si te lanzas a una aventura puedes salir mal, ¿no? No, es lanzarse a la aventura porque tú posees el conocimiento, porque tú posees el poder. Y con esos ojos o con esa actitud siempre vas a salir bien, ¿no? Vas a vivir una aventura, te vas a alimentar
de la belleza, de las cosas deslumbrantes, pero nunca vas a perder. Entonces, esa es una especie de sensación que despierta el cómic. Y por eso no solamente fue muy aclamado en comienzos del siglo XX, cuando salió, a lo largo del siglo XX, y sigue siendo fascinante porque no apela a precisiones históricas, etcétera, sino a una especie de sensación, a ese afán aventurero, ¿no? Y claro, en el intento de crear eso, no tiene ningún reparo en cometer errores que hasta cierto punto, se lo ves desde la perspectiva del Perú, podrían ser un poco problemáticos, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en que para ubicar al lector occidental muestran un mapa, ¿no? Un mapa de dónde queda el Perú, etc. Pero claro, si lo ves de cerca, el mapa del Perú representa al Perú sin un pedazo, que se lo han concedido a Ecuador. Y eso fue muy doloroso, porque precisamente Perú tuvo una guerra con Ecuador debido a la discusión de ese pedacito, ¿no? Y eso hace que el Perú reaccionó en determinado momento prohibiendo los cómics de Tintín, porque decían, hey, es propaganda a favor de Ecuador, ¿no? Entonces, eso para darte un ejemplo de cómo la perspectiva desde donde se lee el cómic despierta distintas reacciones. Y eso es lo que me llamaba la atención, ¿no? Es decir, se ve a través de la construcción de la otredad peruana, que es Inca, qué elementos se quieren mantener sobre cómo se concibe al Perú, a los peruanos, ¿no? Y qué elementos hasta cierto punto se usan para conseguir un efecto en el lector no latinoamericano. Sim, ótimo. Adriana, eu tenho mais uma pergunta. Quais são as imagens mantidas pela tradição que ainda reverberam no imaginário atual do Peru? E quais foram as imagens que foram reconstruídas? Estamos en un momento en que ya el otro lado del diálogo, llamémosle diálogo entre comillas, el otro lado del diálogo, el lado de América Latina, se ha dado cuenta cómo los miran desde Occidente. Y entonces han creado todo un mercado de eso. Por ejemplo, hay un mercado turístico que precisamente le vende al visitante lo que quiere ver, ¿no? Le vende la experiencia adrenalina, como le llaman, ¿no? Lo hacen subir a los montes, representan los rituales tradicionales, se visten con la ropa que saben que los turistas esperan ver. Pero claro, ¿hasta qué punto esa es como, bien se dice, el performance de la etnicidad, ¿no? Porque en realidad esa gente después se cambia y se va a su trabajo en una oficina con la ropa común y corriente de todos los días. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ha habido una especie de reacción de sobrevivencia o una reacción de respuesta, ¿no? Si tú quieres esto, yo te ofrezco esto. Pero por otro lado, ha habido otra reacción que es varios países latinoamericanos han creado una especie de iniciativa para vender sus países, ¿no? A través de spots publicitarios, a través de trailers, en los cuales ponen una especie, una secuencia de las imágenes más importantes que identifican a su país y que son atractivos para el extranjero. Y ahí vemos nuevamente cómo también desde ese lado se utiliza estas imágenes de lo inca, de los tesoros, de lo oculto, ¿no? Incluso a veces en mis clases utilizo una imagen que es muy típica, que dice, ven a descubrir los tesoros ocultos. Es exactamente lo que dice Tintín. Entonces, lo que sí cambió es más o menos el grado de agencia del peruano, ¿no? Del habitante del Perú. Si en los documentos o en las historietas se le presenta como una persona enigmática que prácticamente no tiene acción, la propaganda del país mismo lo convierte en una especie de una persona, como ellos le llaman, emprendedora, ¿no? Es decir, es capaz de crear, se destaca más o menos todos los productos artísticos que produce. Entonces eso se ha incluido en el discurso nacional como parte de el grado de agencia actual del país, ¿no? Se ha incluido sobre todo los logros del país a manera de atractivo, a manera de inclusión, digamos, en lo que ellos entienden como visión de la modernidad, ¿no? Y eso es, por ejemplo, el cambio, ¿no?
una actitud un poco más dinámica en el sentido de querer participar en la construcción de esta noción que se tiene del país, ¿no? Ahora, si efectivamente eso ¿cuál es el efecto de eso en el mundo fuera de las fronteras? Eso es otra historia, ¿no? Porque también es dual, pues diferente. Pero esa es más o menos la evolución, ¿no? La evolución de las representaciones. Adriana, e se a gente pensar ao contrário agora? Como que os escritores, os artistas que vivem hoje no Peru tratam dessa questão da tradição? Há imagens da tradição que retornam agora no presente, que são retrabalhadas, que não pensando nessa imagem de exportação. Ya. El asunto en el Perú es que la manera en que se procesa esta imagen tradicional, esta historia oficial de que la historia del Perú empieza cuando llegan los españoles y los españoles encuentran a los incas, por lo tanto todo lo anterior fue inca, eso es diferente en el Perú, porque el Perú se ha dedicado a profundizar en el estudio de la historia y ha llegado a la conclusión de que, bueno, los incas fueron simplemente una parte de la historia nacional. Existen múltiples civilizaciones, muchas culturas, múltiples culturas, por lo tanto hay prácticamente un panorama sumamente rico de grupos étnicos, ¿no? Incluso yo creo que hay en esta época con mucho orgullo, muchos de los escritores regionales escriben relatos sobre cómo el grupo al que pertenecían en el lugar donde viven en este momento se enfrentaron a los incas, ¿no? Entonces, de esa manera la historia es mucho más compleja, ¿no? Mucho menos blanco y negro como se le ve desde fuera. Entonces, en ese sentido, y aparte los últimos descubrimientos que se han hecho de, por ejemplo, las crónicas de Indias o los documentos coloniales hablaban solamente de los incas y de una civilización sobre todo masculina, ¿no? Los últimos descubrimientos nos hacen ver que toda la zona de la costa del Perú estaba regida muchas veces por cacicas, por mujeres. Entonces la presencia femenina ha empezado, por ejemplo, no por el lado de los incas, no por el lado de las crónicas hispanas, sino por el lado de los últimos descubrimientos, la arqueología de los últimos tiempos. Y eso hace más o menos que las narraciones cambien, ¿no? Las narraciones con las que yo trabajo, que son de zonas regionales, de zonas de provincia, retoman precisamente estas pequeñas, lo que se llaman las historias con minúscula, ¿no? Que lo único que hacen es contribuir a la riqueza de la historia nacional, que es entonces mucho más compleja, ¿no? Y ni qué decir que estoy hablando, mi área de estudio es la zona andina, pero también tenemos el aporte de la población afro y luego el aporte de la población de la zona del Amazonas, ¿no? Es decir, múltiples grupos o múltiples universos culturales han surgido en los últimos tiempos. O sea, el panorama es todavía mucho más complejo. Que ótimo, era isso que eu queria ouvir. Antes de a gente finalizar, eu gostaria de saber se você poderia nos apresentar um dos escritores que você considera indispensável para o entendimento do Peru contemporâneo? Yo creo que precisamente una de las o de los problemas en el Perú contemporáneo es esa especie de dar la espalda a esta multiplicidad, ¿no? Siempre es más fácil decir el país tiene una sola construcción, un solo grupo cultural, mientras que yo creo que leer a José María Arguedas todavía es una tarea necesaria, no porque simplemente él habla del mundo andino o de la población indígena, sino porque él pone la primera piedra en el ejercicio de entender la multiplicidad, ¿no? Él tiene una novela que se llama Todas las Sangres, a la que siempre
se le menciona en discursos y todo, pero el ejercicio es lo importante, ¿no? El ejercicio de entender la variedad y que toda esa variedad es precisamente lo que construye la nación, ¿no? No la exclusión de todos los que son diferentes, de modo que nos quedamos solos unos cuantos y construimos la nación, sino que precisamente el ejercicio de entender que todos juntos somos parte de una nación, eso sigue siendo fundamental, ¿no? Yo creo que incluso en las últimas, sobre todo en pleno siglo XXI, los últimos eventos políticos, lo que han demostrado es que ese intento de exclusión sigue muy vivo y que precisamente nos va a llevar al abismo, ¿no? Es decir, la exclusión de las mayorías no tiene sentido. Más bien, yo creo que el ejercicio tan difícil como la exclusión podría ser la inclusión, el entendimiento precisamente de la variedad que construye este país, ¿no? Es decir, finalmente darnos cuenta que si excluimos a mayor personas no es una ganancia, sino que precisamente perdemos todo eso. Y solamente creo entendiendo o pescando, percibiendo la sensibilidad con que él describe el mundo del otro, podríamos ganar mucho más, ¿no? Porque precisamente ese otro que él describe, creo que en realidad está en todos los peruanos. Sim. Muito obrigada, Adriana, por todas as suas palavras. Foi muito bom ouvi-la. Deixo meu agradecimento, deixo meu abraço e que a gente converse em breve. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi trabajo y por tener esta conversación en momentos en que ni siquiera nos podemos ver. Entonces, bueno, un abrazo también a distancia, pero con la promesa de que muy pronto nos veamos y podamos hablar face to face. Gracias.